Gloria a Dios. Vamos a leer su santa palabra en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Amén, ¿lo tienen? Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Hay unas peticiones. Queremos orar y tenemos unas peticiones, ¿verdad? Que queremos orar. Primeramente les pido oración por mi hija y mi sobrina, Naya y Valentina, que tienen una infección que han estado batallando estos días. Entonces les pido oración y vamos a orar por otros niños que tal vez están enfermos dentro de nuestra congregación. Vamos a orar por los hermanos que están en vacaciones. Hay varios hermanos que han salido de vacaciones en estos días. Vamos a orar por ellos. También en esta tarde queremos orar por los niños, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Nuestros niños están con nosotros, y este mes hemos estado pasando tiempo de oración y alabanza como familia, y nuestros niños nos comparten con nosotros durante el servicio. Pero también, ¿verdad? Hay niños que se desaparecen, hay niños que los han puesto en esclavitud, hay niños que los venden a hombres, ¿verdad? Perversos, hombres y mujeres con mentes perversas. Entonces queremos orar por ellos, y que Dios nos use como iglesia para ayudar a esta comunidad. También esta semana tenemos eventos de membresía. El miércoles tenemos una cena con los nuevos miembros, entonces todos los miembros van a venir y compartir, ¿verdad? Alimentos con ellos. La hermana Diana está encargada de los alimentos que se van a traer, entonces ella va a estar conectando con ustedes o conecten con ella. El domingo vamos a tener una presentación de los nuevos miembros, que somos varios de ellos, gracias al Señor. Y después de eso tenemos una reunión de membresía que vamos a estar hablando de dos cosas. Primero, el gobierno de la iglesia, y también lo que es un plan de finanzas para el futuro. Entonces estamos muy contentos y ansiosos por esta reunión. También queremos orar, ¿verdad?, por los cumpleañeros, y también festejar, ¿verdad?, por un logro que mi hermano Kenny, ¿verdad?, tuvo hace 2 semanas. Él ganó lo que es el campeonato de la sub-13 de aquí de Fairview. Kenny, show your face, Kenny. Por ahí anda su trofeo, Kenny. Me lo enseñó la semana pasada, y ¿verdad? Decidimos orar por eso, y queremos orar por eso. Kenny no solamente tiene, ¿verdad?, talento para jugar fútbol, pero tiene un amor a Cristo. Antes de los servicios, antes de los partidos, me pedía oración, que estaba muy nervioso y que quería confiar en el Señor, y me alegra mucho, ¿verdad?, que Dios te ha otorgado una linda victoria. Tenemos cumpleañeros. La hermana Ali cumple 14 años, ¿verdad?, en este día. Amén, amén. Nuestra hermana Mía cumple 12 años. There you go. Y nuestra hermanita Alisa cumplió 1 año, ¿verdad? Gloria al Señor por esto. No sé si hay más cumpleañeros.
We're good? Okay. Vamos a orar y pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Padre nuestro, gracias por este precioso domingo. Gracias, Padre, por la lluvia, la tormenta, los vientos, Padre. Gracias, Padre, porque todo lo que pasa en la naturaleza es dictada por ti. Y sabemos, Padre, que tú tienes un propósito, Señor, y nosotros nos sometemos a ti y a tus propósitos, Señor. Te pido, Padre, oración por la niñez, Padre, que tal vez está pasando por una enfermedad en estos días, especialmente mi hija Naya y mi sobrina Valentina, Padre. Te pido, Padre, por sus cuerpos, Señor. Te pido también, Señor, que con padres podamos acercarnos a ti, Señor, depender más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a guiar a nuestros hijos en un buen caminar. Te pido también por los niños, la niñez, Padre. Hay muchos niños que están desapareciendo en nuestros países, Padre, alrededor del mundo, especialmente en las comunidades de bajos recursos, Señor. Te pido, Padre, por favor, cambia los corazones de esta gente perversa, Padre. Te pido por pastores, predicadores, evangelistas, Padre, que salgan a las comunidades y proclamen el evangelio para que estas personas puedan reconocer sus pecados, arrepentirse y no tocar un hijo más tuyo, Señor. Te pido, Padre, también por una comunidad perversa que compra niños para hacer cosas perversas. Te pido, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ver tu gloria, Señor, en estas comunidades y ver hombres, Señor, con mentes perversas, transformados y honrando y glorificándote, Padre, en todo lo que ellos hacen, Señor. Te pido también, Padre, que como iglesia nos ayudes en la cena de miembros, Padre, mientras recibimos a los nuevos miembros, Señor, y en nuestra reunión, Padre, del domingo. Ayúdanos a tener mentes claras, sanas, Padre, que como unidad podamos seguir sirviendo como iglesia que tú anhelas, Señor. Gracias, Padre, por victorias que tú le das a las comunidades, Señor. Te agradezco, Padre, porque mi hermano Kenny puede celebrar, Señor, la victoria que tú le has dado. Gracias, Padre, a él y al equipo, Padre, que tú le ayudaste, Señor, a obtener esta meta, Padre. Te pido que Kenny siempre esté sometido a ti, entendiendo, Padre, que todo lo que tú lo llevas a hacer es para la honra tuya y tu gloria. Gracias por los cumpleañeros, gracias por Ali, Padre, que cumple 14 años, Señor. Te pido, Padre, que la sigas ayudando en su crecimiento como adolescente, Padre. Que ella siga aprendiendo de ti, Señor. Que ella siga escuchando tu palabra, Padre, para que su corazón, Padre, sea moldeada por tus manos, Señor. Y que ella pueda aprender, Padre, el llamado que tú tienes sobre su vida, el talento, los dones, Padre, para servirte. Te agradezco por Mía, Padre, que hoy celebra 12 años, Padre. Te agradezco, Padre, porque ella pueda ver tu protección y tu amor y cuidado sobre su vida, Señor. Te pido, Padre, que ella pueda conocer, Padre, el Dios que la ha salvado, que cuida de ella, Padre, para servirte como tú anhelas. Y gracias por la vida de Alisa, Señor. Un año, Padre, que verdaderamente podemos ver tu mano sobre su vida, tu cuidado sobre su vida. Te agradezco, Padre, por ella, ya que ella es una alegría para nosotros como comunidad, iglesia que somos. Te agradezco, Padre, por estas 3 vidas, pero también por sus padres que te siguen a ti, aprenden de ti y les enseñan a sus hijas de quién tú eres, Señor. Ahora, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, a poner atención. Que nuestra adoración no solamente sea de cántico, pero también podamos adorarte con nuestras mentes y poner atención al mensaje que tú tienes en Mateo 16, 13 al 18. Gracias, Cristo, por todo lo que tú haces. Te queremos, Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, en este domingo comenzamos una nueva serie y la serie es La Iglesia. Vamos a pasar las próximas semanas, incluso tal vez 2 meses, hablando de qué es la iglesia. Y es muy importante nosotros conocer la iglesia, como es muy importante nosotros conocer de Cristo. Desde chicos se nos ha enseñado que debemos de conocer a Cristo. La realidad es que tú no puedes seguir a alguien que tú no conoces. Tú no puedes servir a alguien que tú no conoces. Tú no puedes alabar a alguien que tú no conoces. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Escucha, el que conoce de Dios
nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Conocemos a Cristo Jesús. Escuchamos a Cristo Jesús cuando verdaderamente hemos conocido quién es Él. Desde chico nos han enseñado esto. Es muy importante que conozcamos de Cristo, y es por eso que cada persona que se para enfrente de ti para enseñarte sobre la Biblia debe ser una persona que conoce a Cristo, porque la realidad que tú y yo debemos de conocer a nuestro Salvador. Entonces viene Cristo Jesús y hace una pregunta muy importante. Cuando Jesús, dice el versículo 13, cuando Jesús llegó a la región de César de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí vemos al Señor retirándose al norte de Galilea, unos 25-30 millas. Él agarra su grupo y va a estar solo. Él busca un tiempo de soledad, porque va a tener un tiempo de preguntas y también un tiempo de revelación. Es muy importante que los discípulos estén poniendo atención. Es muy importante que los discípulos respondan de una manera que honra al Señor, y es por eso que los toma lejos, los saca del lugar, del centro de Jerusalén, de Galilea. ¿Por qué? Porque Cristo anda buscando una respuesta muy importante. ¿Qué es lo que la comunidad dice de mí? ¿Por qué? Porque es muy importante conocer a Cristo. Y miramos la respuesta, dice el versículo 14, y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías y algunos de los profetas. Las personas sabían que había una divinidad en Cristo. La comunidad sabía que hay algo diferente en Cristo, pero la comunidad también no sabía quién era Cristo. Mis hermanos, esta respuesta nos debería ayudar a entender que aunque vemos a Cristo y sabemos, ¿verdad?, que hay algo especial en Cristo, muchos de nosotros tal vez no conocemos quién es Cristo Jesús. ¿Por qué dicen el Juan el Bautista a la comunidad? Porque unos creían que la historia del Juan el Bautista no podía terminar en las manos del rey Herodes. Entonces ellos tenían esa fe, ellos tenían ese deseo que su vida iba a continuar en Cristo. Otros decían Elías. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús era el cumplimiento de la profecía que miramos en Malaquías 4:5, que dice: yo les envío al profeta Elías antes que vengan el día del Señor, día grande y terrible. Entonces piensan, puede ser Juan el Bautista, porque no podemos creer que su vida ha terminado en las manos de rey Herodes. Piensan, o es Elías, porque se nos ha prometido que Elías iba a venir. Y otros dicen Jeremías, y cuando dicen Jeremías solo están utilizando el nombre de Jeremías como un ejemplo. ¿Por qué? Porque los rabis, ¿verdad?, los maestros en esos tiempos eran expertos en enseñar en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos algo tan importante, que podemos ir a la iglesia, podemos estar alrededor de gente religiosa y no saber quién es Cristo Jesús. Entonces vemos después, Jesús se dirige a su grupo y le dice: ahora mira la pregunta, ¿quién ustedes dicen quién soy yo? Porque hay una gran diferencia. Yo entiendo por qué el pueblo puede pensar que soy Juan el Bautista, o soy Elías, o soy Jeremías, o otro profeta. Pero ahora yo quiero saber, mi grupo, ¿verdad?, íntimo, mis cercanos, los que comieron conmigo, los que verdaderamente han escuchado mi voz, los que se han sentado en la clase, los que han servido conmigo, los que han visto el milagro. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro, ¿verdad?, porque Pedro es muy bueno para levantar y dar una respuesta, responde de esta manera. Versículo 16, Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos una respuesta totalmente diferente a la comunidad. La comunidad estaba tratando de describir quién era Cristo, y Pedro responde con la respuesta correcta de quién es
Cristo. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro describe a Cristo como el Mesías, como el ungido, el escogido de Dios. Él utiliza, ¿verdad?, las palabras para describir que Cristo es la promesa que Dios nos ha dado. Cristo es la promesa que los profetas habían dicho cuando estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Pedro está describiendo a Cristo como lo que dio, la promesa de Dios que nos dio en Génesis 3:15. Miramos Isaías 53, 2 al 7, que dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de la tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para lo que miremos, ni apariencia para lo que deseamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de los quien los hombres esconden de rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Esto es lo que Pedro está describiendo. Él dice, Cristo, el ungido, el escogido, el que Dios ha mandado para salvarnos. Pero no solamente esta es la descripción de Pedro. Pedro dice, el Hijo del Dios viviente. Pedro utiliza las mismas palabras que el salmista y Jeremías utiliza para escribir a Dios. Dice Salmos 42:2, mi alma tiene sed de Dios, el Dios viviente. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra. Pedro responde de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque Pedro sabe, está inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha revelado esto, y esto lleva a Cristo a estar alegre. Tú quieres alabar al Señor, no solamente es en cántico, mis hermanos, es también en sabiduría de quién es Cristo Jesús. Mira lo que le lleva alegría al Señor. Versículo 18 dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está alegre por la respuesta de Pedro, al punto que le dice, eres un hombre bienaventurado. ¿Qué es la palabra bienaventurado? En griego es Makarios. Makarios significa un hombre que tiene el favor de Dios, un hombre que es rico, un hombre que verdaderamente está lleno de alegría. Esta palabra bienaventurado significa que todo lo que este hombre hace es una bendición. ¿Ah? Por eso dice Jesús, utiliza la palabra bienaventurado eres, Pedro. El favor de Dios está en tu vida. Tú eres como un hombre rico que todas las cosas te va bien. ¿Por qué? Porque tú conoces algo que la comunidad necesita, que es que tú conoces al Salvador. Entonces miramos un conocimiento de quién es Cristo Jesús, pero también vemos que este conocimiento es un favor de Dios a Pedro.
Hay algo tan interesante en la pregunta que Jesús hace. Cuando Jesús hace, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo está haciendo una pregunta con la respuesta en la pregunta. Escucha. Él está preguntando, ¿quién dice la comunidad que dice que es el Mesías y el Cristo? La respuesta está en la pregunta. Cuando él pregunta eso, dice, el Hijo del Hombre está usando las mismas palabras que Daniel utiliza en el capítulo 7, versículo 13 adelante. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cristo está utilizando la descripción de Daniel para describirse a él mismo. Entonces, mis hermanos, podemos entender que podemos estar enfrente del mejor maestro bíblico y todavía no entender quién es Cristo Jesús. Entonces viene Cristo, Él se está asegurando, Pedro, eres un hombre bienaventurado por lo que tú sabes, pero la bendición que tú tienes, la bendición que te ha llegado, no es una revelación de hombres inteligentes. No es porque tú verdaderamente te lo has ganado, es producto de una revelación divina. Pedro, tú sabes quién es Cristo, no por un buen pastor o un buen predicador o un buen maestro. No, Pedro. Escuchen. No, Pedro. No. Tuvo que haber una obra en ti para que tú conocieras quién es Cristo Jesús. Y mis hermanos, aunque no estoy entrando mucho en esto, ¿verdad? Pero quiero explicarles algo. Ustedes y yo deberíamos sentirnos tan alegres todos los días, no por las circunstancias de la vida, es porque el favor de Dios está en nuestra vida. Y tú puedes decir, ¿dónde está el favor de nuestra vida? Si tú conoces a Cristo Jesús, es porque el Padre te lo ha revelado. Dice después Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Tú quieres conocer a un Dios viviente, tienes que entender, la única razón por qué yo conozco de Cristo es porque el Padre me la ha revelado. Entonces, Pedro tiene que entender tu sabiduría que ahorita has tenido, tu revelación que tú has dado, no es por tu inteligencia, no es por tu educación, es un producto de una revelación divina. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Si Él no abre la mente, no podemos saber quién Él es. Si Él no quita las escalas de nuestros ojos, no lo podemos ver. Por eso el pueblo dice, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o otros profetas, porque ellos no se les ha dado la revelación. Y aquí vemos la necesidad de Dios para entender de Dios. Tú te preguntas por qué Cristo nos ha pedido a honrar el día del Señor. Honrar el día del Señor no es para llenar el lugar, no es para la ofrenda, no es porque queremos cantar, que vamos a hablar sobre adoración unas semanas. El día del Señor vamos para conocer más de Dios,
porque solamente Dios nos puede llegar a entender quién es Dios. Y aquí hay una preciosa enseñanza. Solo Él puede poner el anhelo en nosotros. Solo Él puede darnos la vista para poder entender. Solo Él nos puede llegar a entender quién es Él. Y solo Él nos da la razón por qué necesitamos la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Mis hermanos, Justin Bohalker dice, la iglesia es un organismo vivo, ya que es el cuerpo de Cristo que nos ayuda a conocer a Cristo. Igual que como conocemos a Cristo Jesús, para seguir a Cristo Jesús, tú y yo debemos de aprender quién es la iglesia. La razón por qué muchos de nosotros no le damos importancia a la iglesia es porque no conocemos de la iglesia, mis hermanos. Entonces, las próximas semanas vamos a hablar de la iglesia. Vamos a dedicarle tiempo para aprender qué es la iglesia. Porque debemos de conocer a Cristo, también debemos de conocer su cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. La siguiente semana vamos a entrar más en detalle en qué significa el cuerpo. Pero muchos no somos parte de la iglesia. Muchos no admiramos la iglesia, muchos no servimos a la iglesia porque no amamos el cuerpo de Cristo. Tres amén. Y vamos a entrar en cosas muy difíciles. Vamos a entrar en cosas muy difíciles. La razón por qué no le dedicamos tiempo, la razón por qué la lluvia nos hace quedar en casa para no venir al servicio es porque no conocemos la iglesia. La razón por qué no servimos al 100% es porque no conocemos la iglesia. La razón por qué no nos reunimos con nuestros hermanos. La razón por qué prefiero reunirme con mis amigos de la niñez que con mis hermanos de la iglesia es porque no conocemos de la iglesia. La iglesia no es un edificio. Incluso si vamos a ver cambios aquí, va a ser que ya esto no va a ser, el salón no se va a llamar la iglesia Anhelo. Es un salón. La iglesia somos nosotros. Escucha. Hemos sido acostumbrados a decir, ¿a qué hora comienza la iglesia? ¿Ah? ¿A qué horas van a ir a la iglesia? ¿A qué horas abren la iglesia? Y es algo erróneo, mis hermanos, cuando Cristo está hablando de la iglesia, cuando Él está pensando de la iglesia, Él no está hablando del edificio, Él no está pensando del edificio. Por una errónea idea de qué es la iglesia, nos dedicamos más tiempo en recolectar dinero para comprar un edificio que verdaderamente pasar tiempo con nuestros hermanos que nos edifican y que podemos ser de edificación para ellos. Lo repito, la razón por tener una mala idea de la iglesia, nos dedicamos más tiempo a recolectar dinero para comprar un edificio que pasar tiempo con nuestros hermanos. Yo sé que es duro, pero es la realidad, mis hermanos. Solo porque hay un lugar donde tienen toda la tecnología, donde tienen toda clase de electrónicos, no significa que es la iglesia. Hay lugares en China, en India, en países de África, donde hay 2 o 3 personas reunidas en un sótano porque no pueden alabar al Señor públicamente, porque es ilegal, y eso es la iglesia, mis hermanos. Entonces tenemos que nosotros entender qué es la iglesia. Wayne Grudem describe la iglesia de esta manera. Es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y las próximas semanas vamos a estar entrando, escarbando estas áreas. Pero hoy vamos a hablar que la iglesia comienza en una fundación. Y esa fundación es Cristo Jesús. Escucha, la fundación de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces
Entonces el versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy vamos a concentrarnos en la primera sección. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí vemos algo tan increíble. Cristo nos da ver cuál es la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia, Él es la fundación. Él mismo es la fundación de la iglesia. Sin Cristo no hay iglesia. ¿Entiende? Quiero que entiendas. Muchos interpretan este pasaje de una manera errónea. Ellos dicen que Jesús está diciendo que Pedro es la fundación de la iglesia. Mis hermanos, si Pedro fuera la fundación de la iglesia, Cristo hubiera dicho, en ti edificaré la iglesia, Pedro. Si Pedro fuera la razón de la iglesia no estuviera más. Hubiera muerto cuando Pedro murió. Entonces tenemos que entender que Pedro va a ser algo especial. Hay algo especial en Pedro. Incluso Pedro predica la primera predicación en la iglesia. Que lo vemos en Hechos 3. No estamos eliminando a Pedro porque Dios utiliza a Pedro. Pero Pedro no es la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia es lo que Dios reveló a Pedro. La fundación de la iglesia es esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la fundación. La fundación de la iglesia es la revelación que Dios le dio a Pedro. Y Timothy Keller dice, en este pasaje, Jesús revela la identidad de sí mismo como el Mesías y el Hijo de Dios. También declara que edificará su iglesia sobre la confesión de fe en Él. Esto nos recuerda que la iglesia no es meramente una institución humana, sino una creación divina. Después dice, R.C. Sproul dice, la confesión de Pedro revela la verdad central del cristianismo, que Jesús es el Mesías prometido y el Hijo del Dios viviente. Esta verdad forma el fundamento de la iglesia y también debe ser la piedra angular de nuestra fe. Cristo es la fundación de la iglesia. Mis hermanos, si la fundación está mal, todo lo demás está mal. Escucha, ya que hay muchos hombres que trabajan en la construcción y mujeres que ayudan en esta labor también, porque hay mujeres que buscan lo que es lo material y ordenan toda esta área. Pero miramos algo muy importante, mis hermanos. Si la fundación está mal, todo lo demás está mal. Un edificio en Guatemala precioso. Cuando lo abrieron fue una celebración por la manera que ellos, la arquitectura, la belleza del edificio, precioso lugar. Muchos años después comenzaron a notar que el edificio tan precioso y tan bello se está hundiendo. ¿Por qué? Porque aunque era tan bello, la fundación estaba tan mala. Si la fundación está mala, todo lo demás está malo. Y Cristo está enseñando a la iglesia, conmigo comienza la iglesia y conmigo continúa la iglesia. Mis hermanos, tú y yo somos la iglesia. Y si vamos a continuar sirviendo al Señor como iglesia, debemos preguntarnos, ¿quién es nuestra fundación? Y la palabra dice la roca. Hay una razón por qué la roca. Primero, porque Cristo es la roca principal. Si tú estás tomando notas, escucha. La roca principal, Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
¿Por qué Cristo es conocido como la roca principal, mis hermanos? Porque la construcción, esa primera piedra, dicta dónde va a ser edificado y cómo va a ser edificado el edificio. Miguel Núñez dice, la primera piedra que se colocaba determinaba la posición y la dirección en que se colocarían todas las piedras que llegan después. Entonces, la primera piedra guiaba las demás piedras. Entonces, aquí Cristo está tomando la responsabilidad de Él edificar su iglesia. Aquí Cristo está tomando la responsabilidad de Él guiar a su iglesia. Esta es responsabilidad de Cristo. Él la guía, Él la construye, Él, solamente Él. Y es por eso que conocemos a Cristo Jesús como la cabeza de la iglesia. Acabamos de leer Efesios 5 y miramos que Efesios 5 es una enseñanza para el matrimonio, pero nos refleja también, nos da a enseñar quién es Cristo. Y Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, Él dio a sí mismo por ella. Y nos enseña el Señor aquí como Cristo ama a la iglesia, pero también nos enseña algo tan precioso que tenemos que poner atención. Él nos enseña que Cristo es la cabeza también. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, versículo 23. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es muy importante entender esto. La cabeza guía ¿qué? El cuerpo. Es simple, pero somos tan ignorantes, mis hermanos. Somos tan buenos para adulterar lo que la palabra nos enseña. Simplemente nos dice Cristo la cabeza. ¿Qué es lo que significa? Yo hablo porque mi mente, mi cabeza me está diciendo habla. Yo me muevo porque mi mente, mi cabeza me está diciendo que me mueva. Yo me vestí hoy porque mi mente, mi cabeza me dijo vístete de esta manera. Mi cuerpo responde a lo que mi mente, mi cabeza dice. El doctor me dice, has subido mucho de peso y todos los números están muy arriba. Entonces mi mente dice, yo quiero vivir un poquito más para estar con mis hijos, entonces haz ejercicio. La mente, la cabeza guía el cuerpo. El cuerpo es dirigido por los pensamientos de la cabeza. El cuerpo muere sin cabeza. Y Cristo está enseñándonos esto. Él nos está diciendo, yo guío a la iglesia. Yo construyo la iglesia. La iglesia refleja ¿a quién? A Cristo. Mis hermanos, a Cristo. Y es muy importante entender cuando Él está revelando esto y está diciendo que la iglesia va a ser fundada, va a ser edificada en esta roca. Y una descripción de la roca es la roca principal. Significa que Cristo nos enseña qué tenemos que hacer. Mis hermanos, Él es responsable de cada uno de nosotros. Esto no es una historia lejana. Esto no es una historia antigua. Esto no es una historia que quedó hace 2000 años. Esta es una historia de hoy, mis hermanos. La roca principal es Cristo Jesús. Él se pone en posición para que todo lo demás sea puesto sobre Él. También Él es llamado la roca viva. Primera de Pedro 2:5 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor y viviendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogido y precioso delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La piedra viva significa que Cristo todavía está vivo. La piedra viva significa que lo que Él enseña no es antiguo.
esta realidad o esta mentalidad que el hombre debe de actuar como el hombre que hoy mismo está la cultura enseñando, es pecado. Cristo quiere que el hombre actúe como actuó en Adán, cuando Adán antes de caer en pecado. Sus ideas no son antiguas, pasajeras. Él no está muerto. Él no está sentado diciendo, terminé mi labor, ya no más, que ellos hagan lo que yo les enseñé. Él está vivo, constantemente está activo, sirviendo a la iglesia. ¿Tú quieres ver cómo nos ha servido? Los últimos meses nos ha enseñado a través del libro de Jonás sobre la rebelión. Nos ha enseñado sobre el problema de ídolos. Nos ha enseñado sobre el amor al prójimo. Nos ha enseñado sobre un corazón agradecido. Nos ha enseñado sobre un corazón servidor. Nos ha enseñado como un cuidado, que tenemos que tener cuidado con el enojo injusto. Él es una roca que está sirviendo, construyendo, moldeando a su iglesia. Pero lo que hacemos es que nosotros actuamos como decimos que esta es la iglesia, aquí se quedan las enseñanzas. Si el error es pensar que esta es la iglesia y el enemigo nos ha hecho expertos en decir, no, yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando actuamos que este salón es la iglesia, todo lo que el Señor ha enseñado, ¿dónde se queda? En la iglesia, en el salón. Y actuamos como la cultura y no actuamos como la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestras mentalidades han sido moldeadas a pensar que este lugar es la iglesia. Mis hermanos, este lugar es el salón. Es el salón. Y Señor es tan precioso que Él todavía está actuando, enseñándonos. Y esta es una roca que sustenta a la iglesia. Dice Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cristo está hablando sobre su iglesia. Él sustenta su iglesia. Escucha, no es el buen predicador que sustenta la iglesia. No es el buen pueblo que sustenta la iglesia. Si hemos aprendido algo de nuestra cultura política en este país, es entender que verdaderamente un buen país que servía a la iglesia puede comenzar a pensar erróneamente y actuar falsamente, representando a la iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos de entender que Él es responsable. ¿De qué? De sustentar a la iglesia. Dice Henry Matthew, dice, en otras palabras, Cristo asegura la inmortalidad de la iglesia, pero no su infalibilidad, ni siquiera su indefectibilidad como organización. Mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en él una iglesia suya. Escucha, mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en el mundo una iglesia. Esto es lo que Cristo nos enseña cuando Él dice, Él es la fundación. La fundación no puede ser rota. ¿Por qué? Porque Cristo no puede ser quebrantado. Cristo no pierde. La iglesia es eterna. Por eso no fue edificada sobre Pedro. Si tú hablas con unos hombres que se llaman apóstoles, y la razón por qué ellos son apóstoles, ellos te van a decir que ellos vienen del linaje de Pedro. Y la eternidad del apostolado viene por la eternidad de Pedro. Mis hermanos, Pedro murió. Pedro murió. Es la realidad.
Y si alguien te dice que por eso son apóstoles, responde, Pedro murió. Y ya. Ahí se terminó el linaje de él. Ahí está. Y si hablan del legado, rompe esa idea del legado. ¿Ah? Pero tenemos que entender que la realidad, que la iglesia es eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Lo repito, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Cristo es nuestra fortaleza. Cristo da el crecimiento. La razón por qué vemos hombres que Dios ha salvado en la congregación y ahora están dando clases, predicaciones, no es porque tenemos buenos maestros en la iglesia. Mis hermanos, la razón por qué este hombre viene de adicto a drogas y pornografía a predicar el evangelio es porque Cristo ha dado el crecimiento y gloria a Dios a Cristo. 1 Corintios 3:6, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. No solamente es una roca que sustenta, pero es una roca preciosa. Dice 1 Pedro 2:6, pues esto se encuentra en la escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que cree en él no será avergonzado. Mira, Salmos 45:2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramará en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Hay algo tan precioso en tener a Cristo como nuestra fundación. Hay algo tan precioso en tener a Cristo como nuestra roca angular. Hay algo tan precioso. ¿Por qué? Porque no hay nadie más bello que Cristo Jesús. Estamos tan ansiosos al ir a la iglesia. ¿Por qué? No por las personas que tenemos a la par, mis hermanos. Vamos a hablar de la realidad. La realidad es que somos muy problemáticos. Es la realidad. Puedes visitar a la iglesia, ¿verdad? El ministerio, el lugar más sano y encontrar problemas adentro de ahí. ¿Por qué? Porque, mis hermanos y hermanas, la realidad es que somos imperfectos. Hombres y mujeres tratando de batallar esta carne que tenemos. Y si tu razón de ir a la iglesia es por el hermano o la hermana que está a la par tuya, te voy a decir así que va a haber días y va a haber meses y va a haber años que ya no vas a visitar a tus hermanos en Cristo. Porque somos imperfectos. Pero si tú miras que Cristo es hermoso, Él es precioso, Él es poderoso, no hay nadie como Él, mis hermanos, tú nunca vas a dejar ser parte de la iglesia. Me golpea el enemigo, me traiciona mis hermanos. Mi familia me abandona, mis amigos me han abandonado, he perdido el trabajo por ser parte de la iglesia, pero tú sabes que no dejo de ser la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es precioso, Él es grandioso, Él es hermoso, no hay nadie como nuestro Cristo. Es por eso que si vamos a hablar de la iglesia, debemos de comenzar en la fundación, mis hermanos. Y la fundación es Cristo Jesús. La fundación es Cristo Jesús. Y no podemos ignorar esto. Pon atención. Lucas 20:18 dice, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos. Y sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Esta piedra es preciosa, poderosa. Pero para aquellos que ignoran esto, para aquellos que ignoran la fundación, es una destrucción para ellos. Quiero que entiendas. Hay muchos que dicen, yo amo la iglesia, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada de la iglesia. Mis hermanos, aquellos que dicen, yo amo la iglesia, amo a Cristo, pero no a la iglesia, son aquellos que no se les ha revelado quién es Cristo Jesús. Son aquellos que dicen tal vez el Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías. Aquel que conoce de Cristo entiende que la iglesia es su cuerpo. Y no solamente eso, entiende que la iglesia es la esposa. ¿De quién? De Cristo. Imagínate, aquí hay buenos esposos, grandes esposos.
esposos que yo admiro, esposos que yo aprendo. Yo nunca me atrevería a decir, mi hermano, usted está bienvenido, pero su esposa no. Yo nunca, y ni un hermano me dijera, ¿sabe qué? Pastor, vaya, usted está bienvenido, pero su esposa no. Ellos entienden, donde yo voy, ella va. Yo entiendo, donde ustedes, hombres, maridos, van, su esposa van. Y aquellos que dicen, yo amo a Cristo, pero no la iglesia, no entienden. No entienden quién es la iglesia. No entienden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos dividir. Mateo 5 nos enseña la relación del hombre y la mujer a nivel de matrimonio. Pero también es un ejemplo de la relación de la iglesia y Cristo Jesús. Es por eso que cuando comienzan los hermanos a comenzar a aprender sobre el matrimonio, les enseñamos, tu matrimonio es para la gloria, honra de Cristo Jesús, porque Cristo refleja la relación entre Cristo y la iglesia en tu matrimonio. Entonces, mis hermanos, debemos de comenzar a pensar, ¿qué es la iglesia? Y con esto voy terminando. La iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él ha comprado su iglesia y vamos a entrar más en detalles sobre esto. 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, las cuales son, ¿de quién? De Dios. 1 Corintios 7:23, ustedes fueron comprados por precio, no sean esclavos de los hombres. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismo, de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo, para pastorear la iglesia, ¿de quién? De Dios, la cual Él compró con su sangre. Él toma responsabilidad de guiar, de sustentar, porque es su cuerpo. Mis hermanos, no podemos hablar de la iglesia sin hablar de la fundación. Entonces, cuando tenemos una enseñanza errónea de qué es la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. No conoces a Cristo. Pero también vemos otra cosa. Amo la iglesia, pero no amo a Cristo. Quiero explicarte eso. No solamente vemos personas que odian a la iglesia, pero hay también personas que se llaman ser la iglesia, pero no aman a Cristo Jesús. Es muy importante entender esto. Lo vemos en 1 Juan 1:6-7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si Él es nuestra cabeza, ¿tú sabes qué vamos a alumbrar? Luz. Luz. Si Él está arriba de nosotros, ¿tú sabes qué vamos a hacer? Su cuerpo refleja quién es Él. Mis hermanos, y Cristo Jesús predicó ¿en dónde? En las sinagogas. Él no se avergonzó de su Padre. Él sirvió ¿cuándo? A todo tiempo. Hace años, cuando hacíamos unos campamentos en la Asamblea de Dios, durante estos tiempos, creo que fue el 2012, 12 o 13, muy preciosos servicios, pero vino una tormenta y se fue la electricidad. Y cuando nos levantamos, era un campamento, olía horrible los baños. El olor de los baños había salido afuera de las calles. El templo no se podía utilizar porque estaba bien oscuro. Y me recuerdo que todos los líderes y pastores de jóvenes decían, ya, nos vamos para la casa. Ya.
Y los mensajes eran, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y la pregunta era, ¿vamos a tener servicio hoy? Sí. Cuando no entendemos quién es Cristo, un problema de electricidad nos apaga. ¿Ah? Cuando no entendemos quién es Cristo, un problema del baño nos cierra el lugar. Y me recuerdo verlos a ellos. Y fui a los músicos y dije, ¿pueden cantar sin la guitarra electrónica? Sí. ¿Pueden cantar sin micrófono? Sí. Entonces vamos a tener servicio hoy. Y el lugar estaba tan oscuro, pero fue uno de los servicios más hermosos que tuvimos. ¿Tú sabes por qué? Porque no necesitamos nada del mundo para ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Tenemos muchos que se apagan con las cosas del mundo. Tenemos muchos que su dependencia de ser la iglesia es porque es las cosas de afuera o por como es el templo o las reuniones. Sugel Michelin dice, nadie puede pretender tener a él como cabeza si al mismo tiempo rehúsa participar de una comunidad local de creyentes y con sus miembros o líderes. No podemos decir, Cristo es mi cabeza, si yo rehúso participar con mis hermanos. Yo sé que no hay mucho amén, entiendo. Les dije que iba a ser muy duro. ¿Ah? Si Cristo es mi cabeza, yo quiero estar con mis hermanos y hermanas. Pero el problema es que cuando sacamos a Cristo de la cabeza de la iglesia, tú sabes que se convierte este lugar en un club social. Un club social. Vengo porque me gusta la música que tocan ahí. Vengo porque el pastor, ¿verdad? Algo dinámico. Vengo, ¿verdad? Porque verdaderamente me gustan los hermanos. Yo he tenido gente que me dice, hey hermano, yo quiero ir a la iglesia porque me dicen que hay lindas mujeres ahí. No, lo que vas a encontrar ahí, ¿verdad? Son personas buscando de Cristo Jesús y no seas una pesadilla para las hijas del Señor. Es la realidad. Si tú vas a la iglesia a buscar pareja, estás malísimo. Malísimo. ¿Ah? Porque la realidad es que vamos a la iglesia para conocer de Cristo Jesús. Vamos a la iglesia para ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. No podemos separarla. Y con esto no podemos separar. No hay esa idea de que no. Yo voy a separar a Cristo y la iglesia. Es imposible separar el cuerpo con la cabeza. No tengamos la mala idea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú conoces de Cristo? ¿Qué pasa cuando tú conoces quién es el Señor? ¿Qué pasa cuando tú conoces la iglesia? Comienza a haber un amor profundo y un interés profundo por la iglesia. ¿Por qué? Porque comienzas a entender lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Y Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Si Cristo ama a la iglesia, debe haber algo bueno aquí. Debe haber algo bueno aquí. Es simple. Si Cristo ama a la iglesia, significa que mi hermano que está a la par mía, Dios ve algo precioso en él. Y yo puedo amar a esa persona. Lo segundo, miramos, dice, y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Cristo dio su vida por la iglesia. Y es por eso que tú y yo debemos de amar al cuerpo de Cristo. Es por eso que tú y yo debemos de tener un interés por la iglesia. Si Cristo dio, si el Hijo de Dios, que vive en perfección, dio su vida por la iglesia, imagínate tú que andas rechazando la iglesia. Mis hermanos,
debemos de tener un gran interés. Debemos de amar su iglesia. Debemos de participar en su iglesia. Debemos de estar atentos a la iglesia. Entonces la pregunta tuya, ¿eres parte de la iglesia? Es la pregunta, ¿eres parte de la iglesia? ¿Ah? ¿Qué interés tú tienes para el cuerpo del Señor? ¿Anhelas pasar tiempo con el cuerpo del Señor? ¿Anhelas servirle al cuerpo del Señor? ¿Anhelas aprender del cuerpo del Señor? Tus respuestas te van a ayudar a poder ver si eres parte de la iglesia o si eres un fanático que mira de lejos las cosas que Dios está haciendo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Mis hermanos, los primeros versículos antes que Cristo diera de ver la fundación de la iglesia, nos da a ver cómo nosotros podemos de ser. Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la comunidad que Cristo está hablando no es de comunidades que no sabía quién, no es comunidades que nunca habían escuchado de Cristo. Eran comunidades que Cristo había llegado a ellos, había hecho milagros, había dado enseñanzas. Jesús está preguntando, ¿qué es lo que la gente, se recuerdan de aquellos miles y miles que se reunieron en la montaña y no tenían que comer? Está hablando de ellos, que se escucharon, que se pusieron ahí, comenzaron a escuchar de Cristo Jesús. Y ellos comenzaron a decir, no, Él es como el Juan el Bautista, o Él es como Elías, o Él es como Jeremías, o los otros profetas. Tú sabes lo que pasaba, el pueblo no podía dar una respuesta verdadera. Y muchos de nosotros, si nos pregunta, ¿quién es la iglesia? No podemos dar la respuesta correcta. No la podemos dar, porque no la conocemos. Y si tú te dices, no, la iglesia, eso es secundario, mis hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es secundario. No podemos separar a Cristo y la iglesia. No hay eso. Hay una relación que tú y yo verdaderamente tenemos que aprender. Y debemos de ser la iglesia. Todos los próximos meses vamos a aprender sobre la iglesia. Y mi oración es que nos unamos y podamos terminar diciendo, somos la iglesia. Somos la iglesia, amamos a nuestros hermanos, servimos a nuestros hermanos, tomamos tiempo con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque soy parte del cuerpo de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradezco mucho, eres un Dios muy bueno. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Cristo, verdaderamente por comprarnos con un gran precio que fue, Señor, tu vida, Señor. Ahora, Padre, ahora que sabemos que tú eres la fundación, te pedimos, Padre, que podamos, Señor, abrazar, amar a Cristo Jesús. Que podamos, Señor, aprender, Señor, de Cristo. Que podamos reflejar, Señor, a Cristo. Que podamos seguir a Cristo. Que podamos alabar y adorar a Cristo. Que nuestras vidas alumbren la luz que es Cristo. Te pido, Padre, que no nos quedemos solamente con la idea de quién es Cristo. Que podamos vivir en Cristo, reflejar a Cristo, Padre. Y eso viene siendo parte de la iglesia, Señor. Ayúdanos a ver la importancia. Y tal vez más alguno de aquí dice, no,